Amables oyentes, volvemos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, para continuar meditando acerca de Marcos Evangelista. Hechos, capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pasamos al versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora pasamos al capítulo 15 y leemos los versículos 37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora vamos a leer en Colosenses el capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Leemos un texto más en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y veremos el capítulo 4. Segunda a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Que Dios añada su bendición a su palabra leída. El rey Salomón escribía en Proverbios capítulo 22, versículo 6, palabras que son alentadoras, esperanzadoras y son al mismo tiempo un instructivo para los padres de familia, para la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene en su seno a hijos de creyentes, niños, adolescentes. Decía lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos considerando a este joven Juan Marcos. Yo quiero que un poquito más veamos de detalles personales de él antes de entrar a considerar su lugar en la obra del Señor. Marcos era sobrino de Bernabé. Ya lo hemos leído. Hay dos evangelistas de los cuatro: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay dos, Marcos y Lucas, de quienes el Espíritu Santo no nos da la historia de sus vidas, salvo datos concisos, precisos, pero llenos de significados. Los dos evangelistas, Marcos y Lucas, escribieron sus evangelios para lectores gentiles, no judíos, como por ejemplo Mateo y Juan. Marcos era hijo de una fiel discípula, ya hemos visto parte de ello, llamada María, cuya casa en la ciudad de Jerusalén
Era sin duda una de aquellas donde se congregaban los santos, los creyentes, los redimidos, y donde se hospedaban también los siervos del Señor, como Bernabé, Pablo y Pedro, como podemos colegir de la lectura de Hechos capítulo 12. Es posible que Marcos haya sido muy joven cuando acompañó a su tío y a Pablo en el viaje que estos hicieron a Chipre. Llegó con ellos hasta Perge de Panfilia, punto en el cual los dejó y volvió a Jerusalén, causando, por supuesto, tristeza y al mismo tiempo disgusto a ambos, como entendemos por la lectura que hemos hecho hoy en estas primeras dos lecturas de Hechos capítulo 13. Juan Marcos era un joven privilegiado. Es probable que Marcos, siendo aún niño, y esto yo lo puedo colegir por la lectura de su pequeña biografía en la Escritura, es probable que era niño cuando haya conocido al Señor como su Salvador, y que esto haya ejercido una influencia benéfica en su vida, resultando en su conversión muy temprana. Algunos piensan que yo estaba leyendo a algunos comentaristas entendidos en la palabra, no desmerezco a ninguno, pero algunos piensan que el aposento alto que se menciona en Marcos capítulo 14, versos 14-15, yo creo que todos están más o menos familiarizados con lo que ocurrió en Marcos capítulo 14, el versículo 14. Y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Esto es muy significativo, este criterio, esta manera de entender de estos hermanos, de que este aposento alto que se menciona aquí era la misma casa de María, la madre de Marcos, y que este aposento, una vez preparado, fue cedido gustosamente al Señor para efectuar la Pascua con sus discípulos. Se piensa también, además, que el joven, y esto es interesante, que el joven que seguía tan cerca al Señor en su hora de angustia, cuando sus discípulos le abandonaron y habían huido, caso que está mencionado solamente por el evangelista Marcos, en el capítulo 14, versículo 50, dice en Marcos 14, 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando a la sábana, huyó desnudo. Es curioso que solamente Marcos relata este incidente de los tres evangelistas. Es el único que relata este incidente, que podría ser él mismo, el joven, que al verse acosado y prendido por la sábana, disparó huyendo desnudo. Podemos estar seguros, y esto sin lugar a equivocarnos, que más tarde el continuo contacto con los siervos del Señor que se hospedaban en su casa había resultado en grande ayuda espiritual en la vida del joven. Tales hogares siempre cosecharán las bendiciones en las vidas de sus hijos. Hermana querida, hermano querido, de la hospitalidad no os olvidéis.
El ser hospitalario con los hijos de Dios, con los siervos de Dios, traerá su recompensa en bienes espirituales que harán muy bien a tus hijos pequeños que ven a los siervos del Señor hospedados en vuestros hogares. Ahora pensamos un poquito en el viaje a Chipre. Cuando los dos hombres, Pablo y Bernabé, llamados por el Espíritu Santo, como leemos en los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13, porque Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo. Ellos estaban por iniciar su viaje de evangelización, necesitando a uno que les acompañara para servirles en el viaje. Entonces escogieron a Marcos, joven de disposición amable y humilde. Esto resultaría en un excelente principio para él en el servicio del Señor. Pero debido tal vez a las serias dificultades del viaje en Chipre, por regiones llenas de peligro, ese ánimo mermó el ánimo del joven, quien actuando carnalmente, tal vez también echando de menos las comodidades de su hogar en la ciudad de Jerusalén, los abandonó a los 2 siervos de Dios y volvió a Jerusalén. Ahora, uniendo el pasaje donde habla de cierto joven que leímos ya en el capítulo 14, versos 51-52, uniendo con este aquí, pareciera que Marcos en su juventud era de un carácter un poco frágil, débil y fluctuante. Su actuación tan contraproducente hizo pensar a Pablo que era una persona inepta para el servicio del Señor, que él, Pablo, consideraba tan importante y solemne. Pero Bernabé, su tío, tenía otro criterio. Con mejores esperanzas para el joven, no le abandonó. Ahora, su nombre es muy interesante. He tratado de buscar en todos los libros, glosarios con significado de nombres bíblicos, y hay un poco de desacuerdo en el significado del nombre de este joven. Marcos es un nombre lleno de significados en realidad. Es decir, tiene definiciones que describen a este joven en 2 épocas de su vida. Notemos el primer significado, Marcos. Algunos traducen cortés o urbano. Y sin duda era el carácter y manera de ser de este lindo joven. Su tío lo había notado y también el apóstol Pablo. Por eso lo escogieron a él. Pero la cortesía y la urbanidad no indican ni señalan espiritualidad. Y pronto esta capa exterior desapareció, y frente a las penurias y sufrimientos propios de un viaje misionero, este joven abandonó a los siervos de Dios y volvió a su casa en Jerusalén. Dios en su gracia no dejó de obrar en el joven Marcos. Y esto es lo bueno, esto es lo que debemos hacer sobresalir. En nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, Dios en su gracia no nos abandona. Dios quiere seguir obrando, porque Dios quiere pulirnos. Dios quiere sacar de nosotros las asperezas. Dios se puede valer de nuestras propias fragilidades, porque su poder en la debilidad se perfecciona. Y Dios quiso ver a este joven restaurado a sus hermanos, como lo hemos leído en Colosenses 4:10. Dios quiere verte a ti, restaurado a tus hermanos, restaurado a la comunión con el Señor, restaurado a la obra de Dios,
porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Tú te has olvidado del Señor, pero el Señor quiere continuar la buena obra que empezó en ti un día. Y esto nos trae al segundo significado de su nombre, que es radiante o resplandeciente. Y la verdad que llegó Él a ser un testigo que resplandecía en medio de las tinieblas de aquellos lugares. Fue Él con un testimonio radiante para su Señor, sufriendo al lado del viejo apóstol Pablo en la cárcel en Roma. Hermano, amigo, joven, es muy fácil ser cortés y urbano en la reunión de oración y en casa de la mamá. Es otra cosa muy distinta brillar para el Señor en la oscuridad de una cárcel o de un mundo enemigo de Dios. Que el Señor nos haga entender que a pesar de lo que hemos fallado, Él tiene propósitos para cumplir en nuestra vida. Él y su soberana gracia siguen apuntando a tu restauración, a tu retorno a la comunión.